Ayer empezábamos por la idea de el conocimiento del suelo, que podía ser un poco lo menos práctico de todos estos cursos, pero considerábamos que era la base de por donde empezar, y hoy ya vamos a entrar en otros matices y desarrollar otros puntos, ¿no? Vamos a entrar en lo que es el segundo pilar de todo el tema de agricultura-conservación, que es cobertura de suelo y manejar esas coberturas, y la parte de fertilización de cultivos, que esa es independiente del sistema, y luego veremos matices de la importancia del sistema de agricultura de conservación, cosas que son interesantes a conocer. Igual que expliquemos ayer, eh, lo explicamos rápidamente, el curso está confinanciado por la DGA, 20% lo cubre la entidad Agracón, el 80% Gobierno de Aragón y FEADER, y de ahí un 20% el Gobierno de Aragón y un 80% el FEADER. Como bien sabéis, ya los que lo hicisteis ayer, al estar el curso confinanciado, todos los datos de la inscripción se destinan para la justificación, no usan para nada más, y esta noche al terminar se os enviará una evaluación que os animamos por favor a rellenarla, porque la necesitamos para la justificación y también para mejorar continuamente los cursos. ¿Cómo vamos a repartir hoy el curso? Una primera parte que hablaremos de los beneficios de la cobertura y cómo manejarla. Haremos un pequeño descanso y preguntas, y luego entraremos en la parte de fertilización con los nutrientes, la fertilización orgánica y casos prácticos. Hablaremos de varios temas de la fertilización, pero nos centraremos más en la fertilización orgánica. Trataremos algún tema de la fertilización mineral, pero bueno, el tema de la fertilización mineral, para tratar así de manera general las cosas, son, por decir así, complicado de plantear ponencias, siempre y cuando no vaya ligado a un producto concreto, porque ya sabéis que en la fertilización mineral hay diversidad de herramientas, diversidad de planteamientos. Podemos, si queréis, comentar algún planteamiento concreto, pero claro, hacer un largo ponencia sobre ese tema no lo veía práctico desde nuestro punto de vista de entidad independiente que no nos dedicamos a vender productos. Sobre todo, como vimos ayer, creemos muy interesante la fertilización orgánica y todo lo que aporta, y creemos fundamental que esa fertilización orgánica se haga de forma correcta, y sobre todo de forma eficiente y de forma medioambientalmente sostenible. Estoy pensando sobre todo en el tema de purín y contaminación de nitratos. Espero que me respete la voz en la medida posible. Si la cosa va apurando, iremos haciendo descansos más cercanos para descansar la voz. Empezamos con el segundo pilar. Ayer estuvimos hablando de los 4 pilares, toquemos el no laboreo, y hoy vamos a tocar el pilar de la cobertura del suelo. Mañana tocaremos rotación de cultivos y el último día cultivos de servicio y agricultura siempre verde. Por decir así, vamos a ir subiendo escalones, partiendo de la base e ir subiendo escalones en el manejo, culminando en el último herramienta que se mete en el sistema, que es la agricultura siempre verde. Lo primero que nos tenemos que plantear, veis que me gusta mucho lanzaros preguntas, porque como os decía ayer, nos tenemos que plantear preguntas de por qué hacemos esto así o no lo hacemos, y con argumentos decidir por qué lo tenemos que hacer así o no. No nos sirve el por qué sí. Esa manera de pensar ya está totalmente desfasada. Siempre las cosas las tenemos que hacer por un argumento. Cuando nos enfrentamos a cómo manejar los residuos, tenemos 3 opciones. Podemos picar y o esparcir, podemos o se podía la quema de rastrojos o puntualmente por razones fitosanitarias, o podemos empacar. Dentro de estas 3 opciones vamos a ir viendo cada una de ellas. Antes de entrar ahí, igual que ayer marcábamos alguna referencia bibliográfica, hoy os hago una lectura recomendada. El libro es El grano para el hombre y la paja para el suelo, y ya con el título creo que doy un poco la respuesta a la pregunta que hacíamos antes. Este libro es de Carlos Crobeto. Este chileno es uno de los referentes mundiales pioneros de siembra directa, y uno de los referentes para muchos de los que estamos hoy aquí, muchos asociados y técnicos, entre los que me incluyo yo, ¿no? Esa visión de cuidado del suelo y la implantación de la agricultura de conservación como una herramienta para conservarlo. Os animo, lo podéis encontrar en internet, y os animo a conseguirlo, porque aunque es un libro un poco antiguo, pero siempre hay visiones o maneras de enfocar las cosas
que no están desfasadas, ¿no? Muy interesante. Como os decía, con el título marca muy bien esa idea de qué hacer con los residuos y por qué dárselos al suelo. El tema de quemas de rastrojos, a día de hoy en España, si no me equivoco la normativa, solo se permite previa autorización concreta por razones fitosanitarias. En otros países sí que se está permitido el tema de quema de rastrojos. Desde el punto de vista agronómico, hay una serie de razones que los defensores de la quema de rastrojos exponen para utilizarlo. Sus argumentos tienen. Para el tema de eliminar malas hierbas, por el tema de enfermedades al eliminar el rastrojo, el tema de plagas, el tema de evitar el hambre del nitrógeno. Luego veremos el ciclo del nitrógeno y cómo corregir ese tema, ¿no? Y el tema de molestar tanto a la siembra, que puede ser en siembra directa o para las labores. Esos son los argumentos que se exponen encima de la mesa. Desde una visión de entidad, de ver el suelo como un ente vivo, el realizar una quema de ese rastrojo sobre ese suelo no es lo más idóneo, como ahora veremos. De todo esto que hemos enumerado, hay otras maneras de realizarlo viendo en conjunto el sistema agrícola y obteniendo mejores resultados. El tema de malas hierbas, falsas siembras y rotaciones, que lo detallaremos mañana. El tema de enfermedades, también el tema a través de rotaciones. El tema de plagas, lo mismo, rompiendo ciclos así. Alguna plaga concreta, pongo ahí un asterisco porque no todo es general, puede haber alguna plaga concreta que podemos hablar de una herramienta puntual, pero el 99% podemos plantear soluciones de otra manera. El hambre del nitrógeno, conociendo cómo funciona el ciclo, lo podemos evitar. Y el tema de siembra, ya no me meto en el laboreo, me voy a centrar solo en la paja en el momento de siembra directa, pues ahora veremos a través de un buen manejo también lo podemos evitar. ¿Qué beneficios o qué perdemos con la quema de rastrojos? Vamos a perder el beneficio de la cobertura del suelo, todos los que vamos a detallar ahora mismo, y sobre todo perdemos todo lo que vimos ayer. Perdemos carbono, ese carbono que está retenido en los residuos, que como vimos ayer, buena parte se respira a través de los microorganismos, pero desde mi punto de vista es más interesante que lo respiren los microorganismos descomponedores y los alimente, por decir así, los engordemos y los multipliquemos, porque esos luego se traducirán en carbono, que lo perdamos por una combustión. Y luego también lo que vamos a perder es exacto, ese alimento y también esa cobertura del suelo. Aquí veis una foto de un productor de México que están haciendo unas campañas enormes para que los agricultores se conciencien de la agricultura de conservación y sobre todo se conciencien de no quemar los rastrojos, porque ahí es una práctica totalmente realizada por el 80 y el 90% de los agricultores. El CIMIT, un centro tecnológico del maíz y el trigo, que está desarrollando mucho el tema de agricultura de conservación, lo está potenciando. Si buscáis CIMIT, campañas de quema de rastrojo, pues veréis cómo lo están difundiendo. La segunda opción, podemos decantarnos por el empacado. Segundo, que había aquí algunas... No sé, segundo. Ponen que no pueden escuchar la charla. Nieves, ¿tú me escuchas bien? Yo sí te escucho bien, Carlos. Vale. Si alguien no puede escuchar la charla, entiendo que es problema de su ordenador, porque el resto están escuchando. Espero que lo puedan solucionar. Vale. El tema del empacado que comentábamos lo vamos a destinar para una serie de usos. Lo destinaríamos para alimentación animal, lo destinaríamos para cama de, pues, en caso de vacuno, puede ser pollos, puede ser cama de animales, y luego para todo el tema ligado al compost, como puede ser realización de compost o el tema ahora que puede estar un poco más en auge, que es para uso de biomasa. Cada uno tiene estos usos, ¿no? Lo siguiente que nos tenemos que plantear es, volvemos a lo que comentamos ayer, tenemos que evaluar los balances de entradas y salidas de nuestra explotación, los balances económicos y los balances nutricionales. Cuando yo tengo una explotación tipo 1, como veis en la izquierda, que
tiene una parte extensiva, si tiene una parte de ganadería, sea ganadería extensiva, sí, principalmente sería ganadería extensiva o intensiva, como puede ser vacuno de leche o vacuno de carne. Lo que vamos a hacer, como necesitamos el alimento para esos animales, empacamos, extraemos la cubierta, pero la destinamos a una parte que sigue siendo contabilidad interna de mi misma explotación. Y lo que hacemos es retornar a través de estiércoles materia orgánica. Desde mi punto de vista, económicamente y de niveles de materia orgánica, considero que puede ser interesante. Es decir, alimento a los animales y retorno otra vez en estiércol. Luego hay una segunda posibilidad de explotación que cada día es más mayoritaria debido a que se ha desligado mucho la agricultura de la ganadería. No es un tema que corresponda a debatir por qué se ha desligado, pero cuando hacemos una caracterización encontramos eso. Son productores agrícolas puros y ganaderos que se dedican exclusivamente a ganadería. Nos encontramos un productor de cultivos extensivos que lo que hace es empacar la paja para llevarla al mercado. Ahora cada uno que evalúe cuál es su precio de mercado y cuánto le pagan o no le pagan. Ahora veremos comparaciones respecto a extracciones. Pero lo que ocurre es, por un lado, tenemos una extracción de paja y por otro lado no tenemos un retorno, como ocurre en la explotación 1 vía estiércol. Puede ser que tengas acuerdos con un agricultor, pero al final sería similar a la explotación 1. Cuando no tienes un retorno de estiércoles o de materia orgánica de cualquier enmienda en ese acuerdo comercial, pues estás perdiendo materia orgánica. Vale. Ponerle valor a la paja es algo que cuando miras todos sus beneficios, muchos de ellos no son cuantificables. El grado de cobertura, la cantidad de humedad, etcétera. No puedes cuantificarlo. Pero sí que podemos cuantificar un tema que son las extracciones de potasio. Está cuantificado que la gran mayoría de cereales están extrayendo del orden de 20-25 toneladas de potasio, kilos de potasio por tonelada de grano producido. De ese total, el 70% del potasio se concentra en la paja, en el residuo. De tal manera que si yo lo estoy empacando, lo estoy extrayendo de mi ciclo del campo, y si yo lo pico, eso lo vuelvo a retornar a mi parcela. Cuando yo tengo eso en cuenta, a través de ese parámetro de extracciones de potasio y calcular cuántas extracciones de potasio significa ese 70%, si me voy al mercado y estimo cuántos kilos de potasio tendría que aplicar en un abono mineral estándar para sustituir eso, podemos cuantificar qué precio tiene la paja y poder empezar a valorar qué aporta la paja a mi sistema, como luego veremos con los beneficios, pero solo concretamente con las extracciones, qué precio tiene en extracciones de potasio que estamos perdiendo de nuestro campo. Y por lo tanto tiene que tener un valor. Y luego cada uno que decida si le compensa o no le compensa. Aquí tenemos unos datos de un estudio. Este es un estudio ya antiguo, pero no encontremos datos más recientes, de los años 2000, de las informaciones técnicas de la DGA, donde hace un estudio de cuántas producciones de grano hay y cada cultivo cuánta paja genera por cada tonelada. Se hizo un estudio durante 3 años en producciones medias de 3,5-4 toneladas, en zonas medias de Aragón. Y lo que marcaba era lo siguiente, que la cebada por cada tonelada de grano está produciendo 1,3 toneladas de paja por hectárea. Que la relación es que por cada tonelada de grano produce 1,3 de paja, el trigo cada tonelada 1,7 y el caso del centeno, que también lo queríamos poner, y mañana sobre todo entraremos en detalle, que es un cultivo interesante para generar paja, para generar cobertura. Estamos hablando que cada tonelada de grano produce 2,5 de paja. Con esa relación, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es saber las extracciones por tonelada, porque aquí lo que tenemos son extracciones por tonelada de grano, que el caso de cebada de trigo son 26 kilos de potasio por tonelada y el caso del centeno son 18. Aplicamos esa relación de extracciones con la relación de grano-paja y lo que nos salen es cuántos kilos de potasio tiene cada tonelada de paja, porque al final lo que vais a vender en el campo son toneladas de paja empacada.
Necesitamos tener una referencia unitaria que la podemos comparar con lo que estamos pesando en los camiones que están saliendo de mis parcelas. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el abono que lo voy a comparar? Porque ahora mismo si te vas a un mercado, en este caso mineral, podemos tener cantidades enormes de abonos. En este caso hemos planteado la sustitución de un abono mineral. Podemos plantear sustituciones de abonos con enmiendas orgánicas. En ese punto ya no hemos querido hacer cálculos porque ahí hay mucha variabilidad según explotaciones el coste y según la parcela el coste de abonado. En este caso hemos decidido, como luego veremos, hacer las restituciones con el abonado que el kilo de potasio me sale más económico. En este caso no es un NPK básico, sino un sulfato de potasa, con un 50% de potasio y un 40% de azufre. De esta manera, el kilo de potasio está del orden de unas 500 euros tonelada y más o menos el kilo de potasio sale del orden de un euro el kilo de potasio. Habrá agricultores que dirán, pues tenemos la opción del cloruro de potasa, ¿no? Pero no es una opción muy recomendable puesto que estamos aportando cloruros a nuestro sistema agrícola. Que hay ocasiones que estamos aplicando cloruros cuando hacemos, por ejemplo, puede ser una aplicación de purín, etcétera, pero ahí estamos aplicando cloruros, pero en contraprestación estamos aplicando otras cosas beneficiosas como materia orgánica, etcétera. En este caso, que vamos a un abonado mineral estándar, pues no hay contraprestación. Entonces hay que buscar un abonado que te aporte beneficios. Entonces, cuando traduces ese coste de kilo de potasio, te sale que la tonelada de paja de cebada tiene un valor de 14 euros, la tonelada de trigo tiene un valor de 10 y la tonelada de centeno tiene un valor de 5. Al producir más paja se diluye el contenido, ¿no? Esto, si lo llevamos a las producciones medias que marca el ensayo, nos marca que el valor de la paja en años medios son de 60 euros por hectárea para el trigo y la cebada y de 40 euros por hectárea para el centeno. Valor ligado a las extracciones de potasio que estoy sacando de mi sistema, ¿no? Con esta tabla, ahora luego abriremos micros y haremos preguntas y debate. Creo que es interesante, no sé si hasta el momento, en algún momento estas cuentas se habían realizado, pero es interesante de cara a valorar el pros y contras de empacar o no empacar la paja. Luego cada persona decide qué hacer, pero es importante tener los números. Otro tema muy importante de cara a la fertilización es qué ocurre cuando yo empaco la paja y qué ocurre en lo que llamo yo el desestabilizamiento de las formulaciones de abonados, ¿no? En una extracción estándar de cereales estaríamos hablando de que están extrayendo en torno a 25 kilos de nitrógeno, 12 de fósforo y 26 de potasio por tonelada en el caso de empacarlo, de sacar tanto el grano como la paja. Si yo me voy a plantear un abonado, en este caso no hacemos aplicación única, sino un abonado de fondo y luego un nitrogenado en cobertera, y con la suposición de un 20% de nitrógeno en fondo, nos marca que en fondo esas restituciones de esas extracciones tenemos que aplicar 5 kilos de nitrógeno, 12 de fósforo y 26 de potasio por tonelada. Eso nos sale, cuando lo llevamos a una relación de 1, 2,5, 5. Si ahora eso lo traducís en formulaciones de NPK del mercado, decirme, es una pregunta retórica, ¿qué formulaciones podéis conseguir donde estéis aportando más o menos equilibradamente todos los nutrientes sin hacer un aporte excesivo de uno para compensar otro, ¿no? Lo que nos encontramos es unas necesidades altísimas de potasio porque estamos haciendo unas grandes extracciones del sistema. Si no lo compensamos a largo plazo, lo que hacemos es empobrecer el campo en potasio y luego veremos qué influencias tienen las deficiencias de potasio, principalmente en el tema del peso específico. Por esto, cuando luego veremos en comparativas, cuando yo tengo que restituir mucho potasio, en este caso vía abonado mineral, se me disparan los costes de los abonados. Por lo tanto, tal como hemos visto en los números, es muy interesante dejar la paja, es una de las razones por las que es interesante dejar la paja. En el caso de picar la paja, como hemos explicado antes, solo extraemos el 30%, por lo tanto,
pasaríamos a una necesidad de abonado de fondo de un 5,12,8 por tonelada extraída, que eso nos hará una relación de un 1, 2,5, 1,5. Esta tipología de formulación ya encaja mucho más en las formulaciones de NPK que tenemos en el mercado para restituir esas extracciones tanto de fósforo como de potasio. Aquí iríamos un poco, nos marcaría la comba al fósforo, donde a lo mejor podemos ir a algunos abonados donde no ajustaríamos de todo, pero ajustaríamos mucho más que con esa visión de extraer la paja. Desde mi punto de vista, considero que puede ser interesante el retirar la paja en tres puntos, ¿no? La alimentación de ganado propio, como hemos visto en esa idea de vamos a alimentar mi propio ganado, que al final y al cabo está en mi propia cuenta de resultados, que es un dinero que extraigo de los campos en valor de potasio, pero me sirve para alimentar, por lo tanto vendo kilos de carne y luego me retorna a mis campos en formato de enmiendas orgánicas, es un círculo que está cerrado, o cuando hay acuerdos comerciales beneficiosos con ganaderos que beneficiosamente llegas a un acuerdo. Todo lo que sea a partir de ahí ir al mercado, considero que aporta mucho más el picado al campo que vender la paja, desde mi punto de vista. Podemos tener otros dos puntos, que es cuando tengo graves infestaciones de enfermedades. Ahí trabajaríamos con rotaciones, es decir, en 2 años no volver a poner el mismo cultivo sensible para que la enfermedad no encuentre un huésped. Y si la infestación es grave, pues nos podemos plantear el retirar por rebajar la carga de esporas. Pero eso ya es un planteamiento. Con una buena rotación, aunque tengamos una buena infestación, a los 2 años la carga de enfermedad habría bajado notablemente. Pero hay algún agricultor que se decanta por retirarlo en esos casos. Y la tercera opción es cuando yo tengo altísimas producciones puntuales o en el caso de los regadíos que hacen pues en algún momento que por la tipología de máquina o por la razón que sea no poder realizar adecuadas siembras después. Eso ya es independiente de cada uno de los agricultores y cada una de las explotaciones. Vale. Vale, esto era lo que os comentaba antes, los 4 pilares, y ya entramos en el tema de los beneficios de la cobertura. ¿Qué beneficios nos aporta la cobertura al manejo de los cultivos? Como veíamos ayer, la razón fundamental de la cobertura de los residuos es proteger el suelo. Tal como vimos ayer, esa idea de aporte de materia orgánica en esos diagramas de Gervasio Piñeiro quedó totalmente descartada, puesto que el carbono se liberaliza a través de la respiración de los descomponedores, y lo que tenemos que tener claro es qué me aporta. Yo siempre que utilizo una herramienta en mi sistema, sea la cobertura, sea un apero concreto, sea un cultivo, sea lo que sea, tengo que tener claro qué me aporta, porque si no, estoy haciendo una cosa que no sé exactamente cómo tengo que evaluar después si funciona o no. Entonces, en el caso de la cobertura, lo que tengo que hacer es frenar los problemas de erosión y proteger el suelo para que biológicamente funcione mejor. Lo que veíamos ayer, ¿no? De una foto a otra, lo que estamos haciendo es reducir en un 90-95% los problemas de erosión, que se traducen en medias de 7-8 toneladas de suelo que estamos reteniendo en nuestras parcelas. Suelo fértil que lo que está haciendo año tras año es empobrecerlo. Esta idea ya ayer creo que la comentemos un poco y la intento trasladar mucho porque culturalmente al sector agrario nos han inculcado nuestros padres que es como que siempre que está nublado hay que mirar al cielo. Siempre esperando, y sobre todo estos días, por ejemplo, que llovía tanto, siempre estamos... ahora mismo que están las nuevas tecnologías, dudo que haya un agricultor en toda España que no tenga una aplicación o 2 o 3 de tiempo para ver si llueve o no llueve. Es importante saber la climatología, si viene o no viene. Pero yo me quedaría más con la clave de que la importancia de qué vamos a hacer con esa lluvia que ha llovido. Y ahí entra nuestra mano, porque el llover o no llover es puro meteorología donde no podemos influir. Pero ¿qué hacemos con el agua que ha llovido? Ahí sí que está en nuestra mano, según cómo manejamos el suelo, como hemos visto ayer con todo el tema de la estructura, cobertura, hace una cosa o hace otra. Entonces ponemos esta imagen, querían poner esta imagen que
que corrió mucho por las redes, ahora mismo que se ha puesto de moda el tema de hacer los pluviómetros con esculturas metálicas y marcaba mucho, ¿no?, esa petición de lluvia, pero en ocasiones nos caen 80 litros y no sabemos qué hacer con ellos porque no manejamos bien el suelo. Aquí este es un meme que pongo siempre a modo de coña. Yo como técnico de agricultura de conservación ahora mismo no, el tema de cobertura no lo cubro muy bien, ¿no? Pero bueno, este es un meme de Apresid que siempre pongo con el tema de infiltración del agua, de la cobertura y el suelo desnudo. Aquí había un vídeo muy interesante que se ve muy bien lo que ocurre en el suelo, es de la Asociación Española, lo podréis encontrar si ponéis Agricultura de Conservación RTVE, donde le explica a una periodista qué ocurre en el suelo cuando yo tengo un suelo cubierto manejado en siembra directa con una buena estructura y qué ocurre cuando está desnudo. Esto hila muy claramente con el vídeo que os enseñaba ayer del 1934 de los barbechos y esa idea de que un suelo labrado infiltra muy bien el agua. Entonces aquí marca muy bien hacer las dos pruebas de infiltración con una cubeta, aplica la misma cantidad de agua y por el desagüe de esa zona por donde ocurre la escorrentía vemos la cantidad de agua que tiene una y el color que tiene y la cantidad de agua que tiene el suelo desnudo y el color que tiene, ¿no? Con esto es la imagen que os quería trasladar, esa idea de cosechar agua. Cuando hablamos de cosechar agua es que toda esta cantidad de agua que hemos perdido, que se ha erosionado el suelo, la hemos infiltrado en el suelo. Eso es el concepto de cosechar agua. Y cada uno de vosotros lo tenéis que hacer en vuestras explotaciones. Entonces, esto totalmente rompe ese mito que por suerte cada día está ya más desterrado, que es esa idea de cuanto más labro, más infiltro agua, cuando es todo lo contrario. Esta es la imagen que os ponía ayer para los que ayer la utilicemos un poco para explicar aquel vídeo, pero sobre todo lo quería poner hoy, que como os comentaba, los que hoy sois nuevos. Aquí vais viendo que pongo referencias de redes sociales, hay imágenes que nos las han cedido socios de Agracon, hay imágenes que están sacadas de redes sociales o de internet y aquí vais teniendo cuentas, en este caso de Twitter. Ayer no lo comentemos, el tema de las redes sociales a día de hoy pues, es una herramienta que, por decirlo así, conecta personas. Hay momentos que conecta y otras veces que desconecta, pero si las usamos adecuadamente es unas herramientas muy, muy interesantes para conectar a personas que les interesa lo mismo. En este caso, por ejemplo, la agricultura de conservación, hay una cantidad de cuentas enormes en la red social Twitter que anima a todo el mundo a hacérsela y a empezar a seguir esos divulgadores, porque en Twitter te puedes decir de todo e insultar al prójimo, pero también puedes divulgar y compartir experiencias. Y hay personas como este chico que es Ernest Mas, que es un horticultor de Tarragona, está Luis Miguel Arregui, que os nombré ayer, hay un montón de técnicos de Apresid en Argentina que divulgan todo lo que hacen y aquí en España un montón de agricultores que cada día están divulgando lo que hacen en sus explotaciones, lo bueno y lo malo, porque de lo malo también se aprende. Por centrarnos un poco en el tema, pues aquí veíamos este agricultor, después de una tormenta, tenía diferentes parcelas, estar al lado del vecino con un rotovator que vemos que no se ha infiltrado nada de agua y empieza a correr y hay grandes escorrentías. Y aquí él que tiene unas pruebas para hacer cultivos de servicio para luego sembrar hortícolas. En los manejos de mínimo laboreo y en el manejo de cultivo servicio picado o rolofaca. Tiene de los dos, ¿no? Y vemos cómo contra más cubierto está el suelo y menos distorsión tiene, más infiltración de aguas tiene. Ahora, por ejemplo, hoy he subido un vídeo que estaba plantando ya hortalizas. En estos campos no podía entrar aún porque estaba lloviendo estos días, en cambio estos campos que está cubierto ya puede entrar a trabajar. Es algo que también es muy interesante, tener la disponibilidad a trabajar antes. Eso sobre todo lo veremos el día, en el momento de cubiertas vegetales, en leñosos, esa disponibilidad de entrar antes a trabajar muchas veces marca una diferencia muy, muy interesante. Como veíamos ayer, otro tema que es el tema del encostramiento y cómo influye, ¿no? Y la importancia de tener el suelo cubierto para que no ocurra el encostramiento. Ayer expliquemos por qué ocurre el encostramiento, que al final es el levantamiento de las tres fracciones y al caer la arcilla cae encima y al secarse se encostra y toda lluvia que viene después, como está el suelo impermeabilizado, empieza a hacer grandes escorrentías. Y luego también lo que ocurre es que si ese encostramiento ocurre después de sembrar, nos penaliza mucho las producciones. No sé, tenemos gente de toda España, principalmente de Aragón, en todo lo que es el Valle del Ebro.
meses de octubre y septiembre tiene unos problemas enormes aquellos suelos que están desnudos, puesto que vas a sembrar, al día siguiente te caen 4 gotas, se seca y no nace porque se ha encostrado, y sobre todo aquellas zonas que tienen problemas de sal, como vimos ayer en ciertas zonas, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro que es el pueblo de La Naja. Es un pueblo que a día de hoy se está trabajando mucho la siembra directa, y ahí se juntaron dos cosas. Se juntó, por un lado, la expansión del porcino y el aporte de fertilización vía orgánica. Se encontró la siembra directa y se encontró el suelo cubierto. Y literalmente hay momentos que han duplicado cosechas respecto a lo que estaban cogiendo hace 30 años. Por todo esto, como esos cambios de ciertos factores han mejorado notablemente las producciones y por lo tanto la rentabilidad. Y tener un suelo cubierto ahí marca la diferencia. Como veíamos ayer en el caso de la rama de compactación, pues está interconectado muchas cosas. Pues como veíamos, la cobertura hace que el impacto de la compactación de una rueda convencional se reduzca en un 40%. Por lo cual es interesante tenerlo para evitar compactación, que es el segundo problema por el cual el agricultor deja de hacer agricultura de conservación. Y como comentamos antes, esa idea de cosechar agua, lo que nos va a dar son diferentes beneficios. Nos va a dar un mejor tempero a la hora de sembrar. Aquellos que hacéis siembra directa y tenéis una buena cobertura, lo veis, que cuando vais a llegar a sembrar, debajo de toda esa paja, siempre tenéis mejor tempero que en un suelo desnudo. Nos va a mantener una mayor cantidad de humedad en el suelo durante todo el ciclo de los cultivos, que eso al final lo que te da es posibilidades de mejor cosechas, porque estamos reteniendo más cantidad de agua, estamos infiltrando más y a la vez estamos consiguiendo que se evapore menos. Eso se suma al final de todo, en los momentos críticos, una mayor resiliencia ante periodos de sequía. Como comentamos ayer, te puede dar el salvavidas de una semana, semana y media, 2 semanas extra respecto a un manejo de convencional, un manejo desnudo, un manejo de laboreo. Esas 2 semanas muchas veces es el ser o no ser entre coger una producción para cubrir costes en secanos complicados o ser desastre absoluto, ¿no? Y esos manejos te hace ser más fuerte agronómicamente ante esos momentos. Y luego ya si nos centramos en la parte de riegos, pues también se está notando una disminución en riegos. Porque estamos consiguiendo que cuando llueve se infiltre más, sobre todo en aquellos riegos que tienen cierta pendiente. También conseguimos que se evapore mucha menos agua y todo eso influye para que disminuya el riego y por lo tanto dinero, porque buena parte de ello va ligado a una factura de la luz. Hay un tercer punto que es el tema de efecto herbicida de la cobertura. Siempre hablamos de que un cultivo vivo genera una competencia que hace un efecto herbicida, compite contra esas malas hierbas por la propia competencia por la luz, pero luego tenemos las cubiertas inertes, como es los residuos de la paja, que también van a generar una competencia por esa emergencia de esas adventicias en ese momento. En este caso tenemos un cultivo de maíz en regadío en aspersión, una doble cosecha, viene de una cebada de invierno en torno a 7 toneladas de producción y como hemos visto en esas relaciones de paja, otras tantas de relación de, perdón, otras tantas de paja. Se me ha olvidado comentar antes, cuando explicaba las relaciones, en ese estudio estamos hablando de hace 20 años, donde las variedades destinaban mucha más energía a hacer paja y ahora en la propia selección varietal los cultivos hacen mucha más energía a hacer grano y menos a hacer paja. Y por lo tanto, es muy probable que a día de hoy muchas variedades esas relaciones sean menores. A lo mejor hay cebadas que están en un 1:1 en lugar de 1:1,3. Y también comentar que eso no es progresivo. En aquellas zonas donde tengamos producciones mayores de 4, 5, 6, 7 toneladas, esa relación no va progresiva. A mayor cantidad de producción, al final esa curva se va allanando y va bajando las relaciones porque va generando más energía para aumentar el número de espigas y el tamaño de la espiga. Comentado esto que se me había olvidado antes, pues aquí tenemos un maíz que ha emergido totalmente, ha tenido una buena cobertura y entre medias de esa cobertura no ha emergido ninguna mala hierba. Por lo tanto, lo que está consiguiendo estos efectos herbicidas de la cobertura es reducir el uso de fitosanitarios, porque yo paso con la sembradora, corto donde veis la semilla, pero entre medias no distorsiono y por lo tanto sigue estando ese manto que no permite que llegue la luz a ese suelo donde hay una semilla y estimule su crecimiento. Esto lo tienen cuantificado, sobre todo en Argentina, donde a través de los cultivos de servicio de cara a cultivos de verano como girasol, soja o maíz,
están consiguiendo que con las mantas de los cultivos de servicio reducen el uso de fitosanitarios en un 30 y un 40%, que son datos no nada desdeñables tanto en impacto ambiental como en ahorro de insumos. Aquí vemos también un cereal de invierno que mantiene, en este caso es cereal de invierno sobre cereal, otra familia de invierno, no recuerdo exactamente de dónde venía este, con un buen manto de paja, en este caso Olle de Huesca, que mantiene que entre líneas no haya emergido ninguna mala hierba. Es importante también para combatir esas malas hierbas. Cosa importante también, el tema de la temperatura, perdón, el tema de la temperatura del suelo. Es muy importante en la cobertura. Cuando yo tengo un suelo cubierto con paja, lo que nos va a generar es una manta térmica para aislar el suelo, para que no haya tanta oscilación térmica. Ahora veremos eso más en detalle, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, Luis Miguel Arregui, que esta publicación ya tiene su tiempo, que hizo una prueba en un campo y midió el suelo, ¿no? Dejó un suelo segado alto en torno a 25 centímetros y la paja esparcida, un suelo segado corto y empacado, como sería un suelo donde se empaca para aprovecharlo para el mercado, para, como hemos visto, todos esos usos. Y midió el ambiente, que estaba a 33 grados, midió el suelo con rastrojo corto, que estaba a 30, y midió el rastrojo largo y estaba a 27,5. Hay una diferencia de 2,5 grados. El picar la paja y dejar el rastrojo largo y el retirar la paja y dejar el rastrojo corto. Es algo bastante reseñable. Esa diferencia de grados significa todo el verano 2,5 grados más o menos de diferencia, que hace que esté extrayendo mucha más agua por evaporación. Aquí tenemos otro ejemplo, este más drástico, de una medición en Argentina de qué ocurre en un suelo desnudo en momentos críticos de sequía frente a un suelo cubierto, donde el suelo desnudo está alcanzando 55 grados y el suelo cubierto por rastrojos tiene 33 grados, tiene una diferencia de 20 grados. Es una auténtica burrada. En la parte superior de la paja tiene casi 45, pero en la parte inferior, donde está el contacto de la tierra, donde están los microorganismos, tiene 33. Sobre todo aquí el problema es no tanto las temperaturas que vamos a alcanzar, sino las amplitudes térmicas. Ahora lo veremos en detalle. Para que nosotros entendamos el símil, y me lo habéis escuchado más veces, como hemos dicho, la paja para el suelo es como para los humanos una lana de roca en una vivienda. Nos sirve para que estemos confortables dentro de ella. Si no, en lo que ocurre al no tener una casa aislada es que por el día tenemos mucha calor y por la noche tenemos mucho frío. En zonas de Teruel, cuando llega la primavera, por el día podemos alcanzar, los que hemos estudiado en la ciudad de Teruel, salías por la mañana y salías a 5 grados helado de frío y volvías a comer y volvías a 25 grados. Estamos en zonas de amplitudes térmicas muy amplias, ¿no? Entonces hay que pensar cómo esa amplitud térmica que tiene influye en el suelo. Aquí estamos viendo tres diferentes, esta es una gráfica de aislamiento de una casa, pero que la podemos aplicar a un suelo, ¿no? Tenemos la temperatura exterior, donde no tenemos ningún aislamiento y vemos totalmente ese desfase de temperatura alta y temperatura baja, una amplitud muy grande. Tenemos una intermedia donde vamos a tener un aislamiento de la casa, que es la temperatura azul, y luego tenemos una bien aislada que tiene una amplitud, una oscilación mucho menor. Al final, ese confort térmico que venimos aquí es esa línea de bienestar que tienen los microorganismos, igual que tenemos nosotros. Esos 18 o 20 grados que estamos cómodos en casa es lo que tenemos que generar a nuestros microorganismos, que no oscile mucho esa temperatura. Cuando yo consigo eso en el suelo a través de tener un suelo cubierto, lo que va a hacer es generar las condiciones, como decíamos ayer, condiciones idóneas para que ellos se multipliquen. En el símil que veíamos ayer, aquí estamos un poco en lo mismo, ¿no? Otra vez la casa y los microorganismos. Si yo mantengo esa oscilación térmica, que no suba mucho la temperatura del suelo por el día, ni se enfríe mucho por la noche, en esa estabilidad de temperatura y humedad, el microorganismo va a encontrar su ambiente para que, si tiene sus condiciones de no distorsión del suelo, de tener su adecuada humedad, etcétera, que empiece a multiplicarse. Y si también, lo que hablamos ayer, si lo alimentamos a través de carbono, de fijación de continua por plantas vivas. Todo eso sumado hará que mi suelo cada día sea más vivo. Este concepto es importante tenerlo en cuenta y yo creo que es el fundamental para poner en valor la cobertura del suelo. Además de lo que es el valor en potasio,
junto al aerosol os considero los tres razones fundamentales para dejar los residuos en cobertura. Perdón, para generar cobertura. Un segundo que... Vale, antes de pasar al... Vale, termino de explicar esto y haremos un pequeño descanso para comentar el tema de preguntas. Comentaba antes el tema del ciclo del nitrógeno y es fundamental conocer qué ocurre con los residuos en mi suelo. Cuando yo estoy dejando un residuo de un cereal, cuando estoy dejando un residuo de una leguminosa, todos ellos tienen una relación carbono-nitrógeno. Cuando yo dejo un residuo de un cereal tras cosecharlo, por ejemplo un centeno, un trigo, estamos hablando de una relación de 80-1. Cuando yo estoy dejando unas leguminosas es una relación de 30-1. La relación idónea para que los microorganismos descompongan esos residuos es de 24-1. Para que nos entendamos, lo que ocurre es que cuando yo dejo una cantidad X de paja en un suelo, si no lo tengo en cuenta, lo que hago es desestabilizar el ciclo del nitrógeno. Porque de repente tengo una relación carbono-nitrógeno muy alta y lo que van a hacer los descomponedores de ese suelo es absorber el nitrógeno que hay en el ambiente para equilibrar la relación carbono-nitrógeno, para bajarla de 82 a 24. Por lo tanto, podemos estimar en torno a 5 kilos de nitrógeno, 4, 5, 6 kilos de nitrógeno, depende de algún microorganismo, por tonelada de paja los que vamos a inmovilizar para equilibrar esa relación carbono-nitrógeno y que ese residuo sea apto para descomponerse, y es lo que genera el hambre del nitrógeno. Si yo conozco eso y sé lo que ocurre, entonces decidiré hacer aportes en ciertos momentos para equilibrar el sistema. Entonces, el planteamiento que surge siempre es, claro, es que dejar la paja me está costando dinero en nitrógeno, ¿no? Pero lo siguiente que tenemos que entender es que yo cuando estoy dejando la paja no es un residuo sin más. Además de esa fracción de materia orgánica de carbono, tiene una riqueza en nutrientes. Hemos hablado de todos esos kilos de potasio, pero también tiene unos kilos de nitrógeno. Estamos hablando del orden de 5, 6 kilos, más 6 kilos de nitrógeno según cada uno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo cuando se ha descompuesto ese residuo y ha entrado al ciclo de los nutrientes, estoy aportando 6 kilos de nitrógeno. ¿Eso ocurre en el minuto 1? No, eso tarda, dependiendo de la activación que tenga biológica ese suelo, tarda más o tarda menos. Normalmente hay una regla de 3 años. Se suele estimar, es decir, la paja que estoy aportando yo al suelo, los nutrientes que tiene, me los va a dar al ciclo de los nutrientes en 2 años, para curarnos en salud y evitar posibles limitaciones de hambre de comida por esos aportes. Entonces, yo cuando entro en el sistema de siembra directa y de repente a ese suelo empiezo a dejarle paja y empiezo a no laborearlo, pues ocurre un desequilibrio de los ciclos. Para que entendamos, como veíamos ayer, cuando yo realizo un laboreo, estaba oxidando materia orgánica, que era la razón única que tenía algo que aportar el laboreo, en contra del ciclo de la materia orgánica, pero aportaba. Y de repente al no laborear, no estoy oxidando, por lo tanto no aporto nutrientes a través de materia orgánica a corto plazo. Además, de repente empiezo a dejar paja que me va a inmovilizar temporalmente nitrógeno, también balance negativo de kilos de nitrógeno, del orden de 5 kilos de nitrógeno por tonelada de paja. Y el canal que luego se genera en siembra directa, que es el canal de la mineralización del humus a través de descomposición de microorganismos, como tengo un suelo muy batallado, muy esterilizado por el uso excesivo del laboreo, tengo una población mínima de microorganismos que necesitan tiempo para empezar a multiplicarse cuando se den las condiciones idóneas, ¿no? Eso también tarda un tiempo más allá de los 4 y de los 5 años, porque necesitan su tiempo de activar biológicamente ese suelo. Entonces, los 2-3 primeros años, las recomendaciones dentro de las limitaciones legales que cada uno tiene sus zonas de zonas vulnerables, etcétera, de nitrógeno, es hacer un aporte más o menos del orden de 5-6 kilos de nitrógeno por cada kilo de paja extra que estoy dejando. Si yo tengo valoraciones de aportes en torno a 4 toneladas de paja, pues ir oscilando entre 20 kilos extra de nitrógeno que tengo que aportar, sean fondos, sean cobertura adelantada, según me interese. Eso luego podemos ver un poco cuando me interesa más. Entonces, conociendo esto, es cuando podemos integrar la paja en nuestro sistema y conociendo el ciclo de nitrógeno lo sabemos manejar. Si yo no conozco esto, veo que ocurre problemas, veo que ocurre hambre de nitrógeno, pero no sé por qué ocurre. No puedo
hacer nada para que cambie. ¿Cuál es la solución rápida? Dejo de hacer la paja porque me da problemas. Pero entonces me estoy perdiendo todos esos beneficios que te genera. Y esto es un poco también, ¿qué más te aporta esa paja? Esa inmovilización temporal puede ser negativa, en algún momento se puede plantear como negativa, y muchas veces cuando el sistema está estabilizado, es decir, que ya esa paja vieja está aportando nutrientes y no hay descompensaciones, te aporta también estabilidad al sistema. Es decir, yo cuando tengo recién empacada en el mes de septiembre, perdón, recién picada 4 toneladas de paja y estoy aplicando una enmienda de purín en septiembre, lo que estoy haciendo es que buena parte de ese purín se adhiera a ese residuo de paja y por lo tanto no tienda a lixiviarse tanta cantidad y me ayude a evitar problemas de lixiviado. Y también al final me está haciendo como una esponja, además de la propia materia orgánica que funciona de otra manera, la propia paja sirve de esponja para retener nitrógeno, para equilibrar esa relación carbono-nitrógeno y a medida que se va descomponiendo volverlo a soltar. Tenemos ahí una tecnología maravillosa que no estamos utilizando hasta el día de hoy. Muchas veces nos rompemos la cabeza de cuál es la mejor tecnología del mercado en fertilización mineral de liberación lenta, cuando tenemos una tecnología como es la paja y esa absorción y descomposición, que si la sabemos manejar también nos puede aportar cosas positivas. Por supuesto, en muchas ocasiones es más difícil de manejar y afinar eso que una liberación lenta de tecnología de fertilización mineral. Pero tenemos cosas que en el sistema agronómico nos pueden aportar cosas. Y luego lo que comentábamos ayer de la materia orgánica, del tema de los residuos frente a las raíces. Pues eso hay que tenerlo en cuenta en todos estos ciclos para valorar.